tenga la bondad. Ya, doctor. Vamos a hablar sobre semiología del aparato respiratorio. Ay, y ahora no quiere pasar. Ya. Bueno, ahí por favor leen las competencias, bibliografías. El objetivo principal de una atención médica va a significar aliviar o sanar a las personas afectadas por una enfermedad. Por eso debemos estar preparados, debemos prepararnos a estudiar bien para diagnosticar la enfermedad, que es un paso fundamental en lo que el enfermo, cuando puede, te va a relatar, si es bebé, a través de los cuidadores y lo que el examen físico te aporte. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Es una interacción entre el agente externo o interno y un terreno susceptible, pero puede ser modulada por factores externos, ambientales y sociales. Entonces, la enfermedad va a afectar en un individuo con alteraciones morfológicas y funcionales. ¿Cómo se teoriza? Con los síntomas, que es algo subjetivo que el paciente te dice, y vuelvo a repetir, los bebitos a través de los cuidadores. Y signos objetivos, es objetivo. Junto con los factores anteriores van a permitir identificar y diagnosticar las enfermedades. ¿Ok? Entonces, el método de trabajo de procedimientos a desarrollar es el interrogatorio o el examen físico. Eso se llama método clínico. Perdón un segundo. La semiología clínica es un conocimiento que se va a ocupar de la identificación de datos o manifestaciones patológicas a través de los signos y síntomas. ¿Cómo buscarles? Se llama semiotecnia. ¿Cómo reunirlos? En síndromes. ¿Cómo interpretarlos? Clínica, semiológica o prepodéutica. Entonces, en cuanto a la semiología respiratoria, nos vamos a centrar en el examen físico completo de el tórax. Entonces, este examen físico general podemos encontrar algunos signos que van a revelar no exclusivamente anomalías del aparato respiratorio. ¿Ok? A ver, voy a llamar a Milagros Choque, ¿está? Milagros Choque. Ya, entonces en su grupo, Sergio Pauca. Sheila, te comunicaron que debían estar los grupos que pasaron prácticas conmigo, ¿no? Sí, doctora, sí se los comunico a todos los grupos. Ya. ¿No está Sergio Pauca? Yuber. Doctora, creo que Sergio Pauca no es de la promoción. Yuber sí. Bueno, pero bueno, ha estado en el grupo, ¿ah? Ya, Yuber, ¿estás? Bueno, ese grupo ya tiene negativo, por si acaso. A ver, del grupo anterior está Marco Carpio. Bueno, tampoco, ya, sigo adelante nomás, ya verán. Decía esto porque cuando nace un bebé y tiene dificultad respiratoria, muchas veces va a ser solo la taquimia transitoria que se acaba en 2 días, generalmente va mejorando y eso se acabó. Si eso no termina ahí y más bien se empieza a empeorar, probablemente tenemos que ver patología en corazón y en pulmón. ¿Ok? Eso por eso les digo que hay algunos signos o síntomas que no solo va a significar que es patología pulmonar. Entonces hay manifestaciones extratorácicas también, afecciones de otros órganos, complicaciones pulmonares. Dentro de las alteraciones podemos tener la frecuencia respiratoria, cianosis, pulso paradójico, dedos hipocráticos o manifestaciones de las anormalidades en el AGA. Entonces, en el examen físico, en pediatría, los que quieren ser pediatras en el futuro tienen que ser muy observadores. Y ahí están viendo el tórax de un niño que está totalmente enmascarado. Entonces, vamos a estudiar la topografía del tórax. Ya a partir de acá entra el examen. Tiene 4 caras. Anterior, posterior, lateral derecha y lateral izquierda. ¿Está compuesto? Ustedes lo saben, porque es solo repaso de anatomía. Entonces, en la cara anterior vamos a identificar las líneas, ¿no? Medio esternal, como ven en la figura, línea paraesternal en rojo y la línea medio clavicular que pasa por medio de la clavícula, como pueden ver en la figura.
Cara anterior tenemos, entonces las líneas, ¿por dónde pasan? Línea axilar anterior, miren, la número 1, la 2, medio clavicular, la 3, medio external, y 2 horizontales, la 4 que está ahí en la línea que va a pasar por la tercera costal, y el número 5 por la línea sexta costal. De tal manera que ustedes pueden ver las áreas, que está representado también acá abajo, en la foto. Entonces, área supraclavicular, área infraclavicular, área mamaria y hipocondrio. En la cara posterior también tenemos la línea media, que pasa por encima de las vértebras, ¿está bien? Y la línea escapular, que pasa por el medio de la escápula. Y 2 líneas horizontales, línea o espina de la escápula que se llama, y la otra ángulo inferior de la escápula. Entonces, en la derecha tienen la foto, las áreas que se forman: supraescapular, escapular, escápulo-vertebral y infraescapular. Las líneas laterales del tórax tienen allí, formadas por la línea axilar anterior, línea axilar media y axilar posterior, y una sexta costal que pasa en horizontal. ¿Qué áreas forma? Área axilar y área infraaxilar. Entonces, las técnicas semiológicas, en todo lo que significa semiología, sea neurológica, semiología endocrinológica, todo se va a hacer en 4 técnicas: inspección, palpación, percusión, que lo vas a realizar en el examen físico. En la inspección, como están viendo en la foto, ya estoy mirando, pero no solo es el tórax, que no tiene el tejido celular subcutáneo, sino es todo, ¿no? Es un bebito o una niña desnutrida totalmente. ¿Qué voy a ver en la inspección? Forma, volumen, estado de la superficie y la movilidad. ¿Qué más observamos? Piel, cómo está la constitución del tórax, la actitud, forma del tórax. Movimientos respiratorios, para ver cómo es el ritmo, si hay tirajes o no, la frecuencia, la amplitud. Y estos Kussmaul, Cheene y Stock les voy a explicar luego. Y en las partes blandas se va a observar el tiraje. La forma va a depender de la biotopología: longilíneo, brevilíneo y normolíneo. Ustedes mismos catalóguense a dónde pertenece. Este tórax debe ser simétrico, pero puede haber alteraciones de la simetría, y ahí tenemos de origen congénito y de origen adquirido. Tema de examen, ¿ok? Tema de examen. Entonces, tenemos acá tórax normal en el lactante cilíndrico, es decir, el diámetro torácico va a ser igual que el diámetro abdominal. Tiene pocos relieves musculares. El varón o la mujer es en forma de cono truncado. Perdón. De cono truncado. Es decir, base superior y vértice inferior, o sea, un cono. Las costillas forman un ángulo recto en relación a la columna vertebral. Su respiración es tóraco-abdominal. Y la implantación de los pezones en el bebito es como que se estuviera cayendo a sus lados laterales. Tenemos el tórax paralítico, que significa aplanado en el sentido AP, con saliencias óseas notables en un niño, por ejemplo, con desnutrición crónica o tuberculosis avanzada. También se llama tórax tísico. Tórax sifótico. La deformación principal estriba en la columna vertebral, asociada a la fusión de los cuerpos vertebrales por un proceso, por ejemplo, que pueden ver ahí en la foto, por una TBC llamado mal de Pot. Ahí tenemos un tórax en tonel, a veces los bebitos gordos, ¿no? Que es globoso, sifótico, redondeada, escasa movilidad, ensanchado en todos sus diámetros. Los espacios intercostales están agrandados y las regiones supraclaviculares prominentes y con el ángulo bicostal llamado ángulo de Charpey. Y otros más pueden ver, y ustedes pueden entrar a internet y ver pectum excavatum con una depresión external central generalmente. Puede ser asimétrico, ¿no? Por ejemplo, en estos es simétrico, está perfectamente ahí, pero otras veces en estos niños se puede ver el diámetro AP mayor, por ejemplo, de un lado que el otro. Y acá ya una persona mayor que prácticamente pueden ver. Esto, si no da problemas respiratorios, si cuando la persona va creciendo, ya va siendo mayor, tampoco hay problemas respiratorios, no se operan. Se operan aquellos que se demuestra que hay alteraciones. Acá tienen fotos del pectum carinatum, que es una prominencia external. Pueden ver también en la radiografía. Las fotos están bastante claras. Alteraciones de la forma. Entonces, cifoescoliosis, cifosis, columna desviada posteriormente. ¿Ya? Columna desviada. Aquí pueden ver en la foto.
Ahí está, una columna con cifosis. Y escoliosis, para que se acuerden de la S, que es en forma de S. Columna desviada lateralmente. ¿Ok? Me estoy apurando un poco porque he entrado un poquito tarde. Ahora voy a hacer la inspección estática, es decir, alteraciones del volumen. Tengo en disminución y en aumento. Todo esto puede entrar al examen. En padecimientos pulmonares crónicos hay una tendencia retráctil. Y en aquellos que participa la pleura. Ejemplo, o sea, tenemos alteraciones en el volumen en disminución. TBC, neoplasia, cáncer de páncreas, micosis, paquipleuritis, fibrotórax. Y en aumento se requiere la presencia de un factor expansivo dentro del tórax. Por ejemplo, derrame de evolución rápida, neumotórax, bulas enfisematosas pueden ser unilaterales, enfisema obstructivo y una elasticidad apropiada de la jaula torácica. Ahora veamos el estado de la superficie, que tengo que ver la coloración, por ejemplo, cambios de color que haya o no, en relación también a procesos inflamatorios patógenos, y hay que ver eso en piel, tejido celular subcutáneo o huesos o pleura. Si hay palidez, por ejemplo, pensar en anemia, y si hay tinte ictérico, pensar en el síndrome ictérico. Voy a ver el estado de la pared, si hay alteraciones, por ejemplo, estrías, fístulas, manchas o signos de un proceso torácico primario, o es generalizado, ¿no es cierto? Es lo que ver. Hay que ver si solo está en el tórax o es sistémico. Enfermedades con manifestaciones cutáneas puede ser eruptiva, pero va a estar en todo el cuerpo. Telangiectasia sí se puede ver por hepatopatías. Puede verse también una red colateral por la dificultad en el vaciamiento de los vasos de la aurícula directa. Ahora voy a ver la inspección dinámica. Ya he pasado todo lo que es inspección estática. Y acá veo tipos de respiración. Por ejemplo, el adolescente y sexo masculino va a predominar el costo abdominal. En niños, abdominal. El sexo femenino predomina el costal superior. ¿Ya? Entonces, estas alteraciones en que la exacerbación del tipo respiratorio, por ejemplo, el sexo masculino en procesos torácicos inflamatorios, pleuropulmonares. En sexo femenino también inflamatorios, pleuritis y de diafragma. Ojo, que para el examen vamos a tomar de referencia este cuadrito. Oigan, jóvenes, Sheila, ¿estás presente? Sheila. Sí, doctora. Ya. Para los casos clínicos, por ejemplo, en otra literatura pueden encontrar que lo normal dice 55 a 60 en el recién nacido, o puede decir 45. Por eso va a valer, para los casos clínicos que yo les tome en esta clase, va a valer con este cuadro como está, ¿ya? Por favor. Taquimia, por ejemplo, mayor de 60, aquí de 12 a 12 meses es mayor de 50, etcétera, etcétera. Pueden revisarlo. Y la frecuencia respiratoria es un signo de gran sensibilidad, es muy precoz y constante en enfermedades pulmonares. Su valor diagnóstico se ve limitado por su inespecificidad, que quiere decir, vuelvo a repetir, pueden ustedes tener una dificultad respiratoria por culpa de una patología cardíaca, ¿no es cierto? Congénita, por ejemplo. O puede ser que el hígado se creció mucho y está presionando a los pulmones. Se me ocurre, ¿no? Hay muchas patologías, por eso les dice que es inespecífico. Perdón un segundo. Aló. Estoy en clase, señora. Llámeme en media hora, por favor. Ya, estábamos en su valor diagnóstico se ve limitado por la inespecificidad, pero no podemos dejar de observarlo. ¿En qué momento se va a aumentar? ¿En qué condiciones se va a aumentar la frecuencia respiratoria? Por ejemplo, mayor actividad metabólica, fiebre, hipertiroidismo, ansiedad, consecuencias o mecanismos de adaptación de la enfermedad respiratoria, y ahí disminuye el volumen corriente. Problemas circulatorios, por ejemplo, shock, insuficiencia cardíaca. En anemia puede estar la frecuencia respiratoria aumentada. En pacientes con riesgo de presentar fatiga muscular respiratoria, es un signo premonitorio de importancia, ¿no? La disminución de la frecuencia puede indicar depresión más bien de los centros respiratorios. Ejemplo, una adolescente que se tome pastillas para dormir o benzodiazepinas, por ejemplo, y puede hacernos un paro cardíaco porque va a haber depresión del centro respiratorio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí tiene la respiración normal y paradojal en inspiración y expiración. Alteraciones de la movilidad. Tenemos alteraciones en la amplexación. Determina la amplitud en sentido AP de cada hemitórax.
Cuando se coloca la mano en la cara posterior y otra en la anterior, al tomar aire, al inspirar, va a haber una diferencia de 4 a 6. Por ejemplo, en los futbolistas, esto prácticamente tendrá que ser 10. O sea, cuando uno tiene esta ampliación muy buena entre la inspiración y la expiración, va a durar más en el partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Son deportistas que pueden tolerar problemas de respiración rápida. En la amplexación superior, la excursión de la región infraclavicular y la amplexación inferior, se colocan las manos lateralmente en forma simétrica, buscando que los brazos queden separados lo más posible de la columna vertebral. Y acá ustedes tienen las alteraciones en el ritmo respiratorio. Tenemos, o sea, el ritmo debe ser regular y ustedes tienen en la primera parte, Sheila, una pregunta, ¿se ve mi mouse cuando señalo? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, el ritmo es normal en la primera parte de aquí. Miren ustedes, es regular, ¿ya? Es cómoda a una frecuencia más o menos de 12 a 20 por minuto. ¿Qué pasa en bradypnia? Es más lentamente que 12 respiraciones por minuto. Miren, se espacía más cada respiración. Taquipnia, más de 20 respiraciones por minuto. Hiperventilación o hiperpnea, más rápidamente que 20 respiraciones por minuto. O sea, es un poco más que la taquipnia. Ahogo, interrumpida frecuentemente por respiraciones profundas. Y aquí tenemos respiratorios, ¿ok? Vamos a ver que hay múltiples formas y factores inespecíficos, pero estos patrones que orientan algún diagnóstico. Por ejemplo, cuando hay atrapamiento aéreo, va a haber un incremento en la dificultad expiratoria. Cheyne-Stokes, patrón de Cheyne-Stokes. Miren, hay periodos variables de incremento de la profundidad, como pueden ver en el esquema, y interrumpidos por apnea. ¿En qué casos puedo ver yo esta respiración, este patrón? En trastornos circulatorios y del sistema nervioso. Kussmaul, en casos de acidosis metabólica, es rápida, profunda y dificultosa. El patrón de Biot se ve en lesiones del sistema nervioso central. Miren la secuencia, es desorganizada, de respiraciones irregulares interrumpidas por apnea. Y la táxica, hay una desorganización significativa con profundidad irregular. Miren acá, es más abajo, aquí es más arriba la profundidad y variable de la respiración. ¿Ok? Entonces es lo que ustedes tienen que ir mirando. Seguimos con inspección dinámica, alteraciones de la frecuencia respiratoria. ¿En qué casos tengo taquipnia? Fractura costal, pleuritis, insuficiencia cardíaca. Alteraciones en la amplitud. Es el grado de expansión tiraje durante los movimientos y profundidad de la respiración. Bradina, alteración neurológica o electrolítica, por ejemplo, en infecciones respiratorias o pleuritis. Alteración de la amplitud, por ejemplo, en respiración superficial, cuando tengo meningitis, inconsciencia. Y badimia, profundidad de la respiración aumentada. El caso de deportistas es lo que les decía, entrenados con actividad. Pasemos a palpación. Aquí se va a ir confirmando los datos suministrados en la inspección. Va a requerir que tus manos estén tibias, que haya tranquilidad. Estamos hablando en pediatría, entonces los niños, basta que tú toques con una mano fría, que ahora está haciendo frío, el niño salta y no quiere después dejarse tocar. Entonces esa particularidad tienen que tener, calentar sus manos antes de tocar al niño. Se va a ver el color, la consistencia de los tejidos, carácter y presencia de movimientos. Y también puedes buscar puntos dolorosos. ¿Qué más voy a evaluar? El perímetro torácico. Vean ustedes por dónde está pasando por las mamilas y el centímetro tiene que estar recto. Sensibilidad, temperatura, masas y adenopatías. También voy a ver la expansión, movilidad, frémito y movilidad diafragmática. Ahí ven la amplexación, la forma de tomar. ¿Qué más voy a ver? De repente sensibilidad al dolor, elasticidad, expansión torácica y las vibraciones vocales que son tan importantes para los diagnósticos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay un enfisema subcutáneo, que quiere decir cuando hay escape de aire, el aire se va a salir hacia la piel. Cuando tú la tocas, crepita, o sea, como que presiones y revienta las burbujas. Ahí tienen
empiema, necesitan que está saliendo hacia la superficie. Seguir buscando puntos dolorosos, como pueden ver. Vibraciones vocales, hay dos formas, ¿no es cierto? Y pasamos a la percusión. Permite la audición de las características de los sonidos generales al golpear determinadas zonas, pero ojo, tienen que hacer con la misma intensidad que hacen arriba del tórax, abajo tiene que ser lo mismo para que ustedes vean la diferencia que hay. Se necesitan golpes de igual presión e intensidad. El sonido variará de acuerdo con la edad. El recién nacido y lactante actúa como una caja de resonancia, o sea, todo suena así sonoro. A medida que el niño es mayor, será más energética. Evitar que el niño esté llorando, porque altera todos estos sonidos. La sonoridad se va a obtener percutiendo sobre el pulmón aireado, como pueden ver ahí, hay una persona adulta, ¿no? El sonido es de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. La matidez es un sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. Por ejemplo, aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire. O ustedes pueden decir matidez cuando ustedes percutan el hígado. Ahí tienen ese sonido de matidez. Y timpanismo se percibe cuando percutiendo sobre órganos de contenido aéreo. Ejemplo, en el tórax, el espacio de Traube. Y personalidad, más fuerte, más grave, tono más bajo, se encuentra en pulmones hiperareados. Y por ejemplo, también en neumotórax. ¿En qué casos? Enfisema, crisis asmática y neumotórax. Submatidez se encuentra en zonas de pulmón con menor aireación. Y ahí en la foto tienen ustedes lo normalmente que uno puede encontrar por el área y por los órganos que están contenidos ahí. Entonces, una matidez puede sugerir un derrame pleural. El área de matidez con mayor, ahí en la foto, como pueden ver, el área de matidez va a estar en la parte donde hay harta agua, ¿no es cierto? Donde hay derrame. Si el líquido izquierdo dice desaparece, acá si fuera izquierdo desaparece el timpanismo de Traube. Condensaciones, por ejemplo, esto se va a ver en neumonía, telectasias, grandes tumores, ¿no? O el derrame pleural. Auscultación. Por ejemplo, si vemos en la foto y es un bebito prematuro, ese estetoscopio está de más. Tienen que usar uno neonatal, ¿ok? Antes se auscultaba así, solo para distraerlos. Y esto pueden ver que se encuentra de forma normal, ¿no? Cuando auscultan en esas zonas, que cuando ustedes buscan patología no van a escuchar en esas zonas. Entonces, el murmullo vesicular es un sonido producido por el movimiento de aire a través de las vías aéreas. Es suave, susurrante y de tonalidad baja. ¿Qué van a hacer ustedes? Deben ir a escuchar a su mascota, si tienen perrito o gatito, o si tienen algún sobrino o que vive en la casa, un hermanito menor, deben escuchar qué es lo normal para que sus oídos se vayan acostumbrando, para poder saber después qué es lo anormal. Y ahí tienen unas definiciones de respiración bronquial, soplo tubario y soplo anfórico en neumotórax. Sonidos anormales, seguimos con respiración broncovesicular, lo pueden ustedes leer porque voy a preguntar de repente la definición. La respiración ruda, respiración disminuida o abolida. ¿Y en qué casos? Y ahí están las zonas donde se pueden escuchar. Ruidos agregados, roncos, choque del aire contra secreciones bronquiales o traqueales. Pueden desaparecer con la tos. Las sibilancias, que son el paso del aire a través de un bronquio estrecho y que no va a desaparecer con la tos. Estertores, ruidos anómalos que acompañan a los ruidos respiratorios modificados o no en sus caracteres. Y ahí seguimos teniendo fenómenos acústicos aéreos, pueden ser de dos tipos, continuos, que son los roncos y sibilancias, y discontinuos, que pueden ser los crépitos y subcrépitos. Por el tono puede ser agudo o grave, por la complejidad monofónico o polifónico, por su duración largos o cortos, y respiratorios en el ciclo respiratorio, inspiratorio o expiratorio. Bueno, sonidos normales. Aquí no voy a poderles enseñar porque ustedes les voy a dar la clase para que ustedes escuchen, pero no cuando tiene esta presentación, sino cuando está en la presentación, cuando vamos haciendo los slides. Ahí se escucha. Ahí tienen el murmullo vesicular y los continuos, sibilancias, roncos y discontinuos, crépitos y subcrépitos. Igual, definiciones nada más, estertores alveolares, que son despegamientos de paredes alveolares, aglutinadas, exudado, no se modifica con la tos. Ejemplo, neumonía, edema, infarto pulmonar. Estertores bronquiales, de origen bronquial, burbujeo,
de un exudado al pase del aire. No se modifica con la tos. Y estertores traqueobronquiales, el borbojeo de un líquido al paso del aire. La auscultación en el recién nacido y el lactante debe utilizarse y se buscará el estetoscopio neonatal para el caso, como les he explicado hace un momento. Se va a auscultar mejor en las axilas y región supraclavicular. Con la auscultación vas a estudiar sonidos de la respiración, de la voz y sonidos adventicios. Y a los chicos que ya han pasado la clase, a veces les dejo esta tarea. No se la van a copiar, por favor, los grupos que están haciendo. Y tienen aquí las 4 grandes patologías y que encuentro: la inspección, palpación, percusión y auscultación. Y pueden ver que en las 4 se va a aparecer, puede haber un abovedamiento, excepto en atelectasia, que es la egoísta y retrae hacia su lado. En palpación, en la única que va a haber aumento de las vibraciones vocales es en la neumonía. En el resto hay disminución. En la percusión, en todas puede haber submatidez o matidez, excepto en el neumotórax, que puede haber timpanismo. Y en la auscultación no puede faltar los crépitos, y cuando se condensa más va a haber soplo tubario. En el derrame pleural, soplo pleural o en E, y el soplo egofónico, o en atelectasia, de egoísta egofónico, y en el neumotórax soplo anfórico. Por eso no se van a equivocar. Y los síntomas respiratorios tenemos dolor, disnea, cianosis, tos, expectoración, vómica, hemoptisis y fiebre. Entonces, en la anamnesis tú tienes que averiguar bien qué síntomas y signos tiene tu paciente con problema respiratorio. En la anamnesis vas a ver que cada signo, vas a ver, ¿no?, la frecuencia, el ritmo respiratorio, tos, dolor torácico y todo lo que hemos hablado de los síntomas respiratorios que están allí, que se va a averiguar. ¿Qué es la disnea? Dificultad respiratoria del paciente. Suele escribirlo como falta de aire. Durante el examen físico se observan los signos de trastorno respiratorio como espasmo, músculos, o sea, el uso de músculo respiratorio accesorios, los tirajes, aleteo nasal, cianosis. Y en el interrogatorio debe precisar las condiciones de aparición, cómo ha evolucionado, si es continuo o de vez en cuando. La disnea, ya la definición la hemos dicho, puede ir acompañada de polimnia, bradimnia, con tiraje o con cornaje. Y la disnea se puede manifestar en reposo, en esfuerzo o paroxísticas. Y ahí puede ver disnea de esfuerzo, se caracteriza por aparecer durante los esfuerzos musculares y desaparece en reposo. ¿Ok? Bueno, ya eso pueden leerlo. Ahí tienen la definición de disnea aguda paroxístico. La vómica son evacuaciones de un bronquio provenientes del tejido broncopulmonar. ¿En qué casos vamos a tener una vómica? Ejemplo, en el quiste hidatídico, cuando se rompe se vacía, ¿no?, este contenido. Claro que es rara y cuando son más pequeños, pero hemos tenido hasta de 4 años con quistes hidáticos en el Honorio Delgado muy grandes, porque tiene también su tiempo de crecimiento, ¿no? Y otros casos de abscesos de pulmón, por ejemplo. La tos. Creo que lo vamos a tocar ya, no les voy a decir más porque vamos a tener una clase de tos. Igualito, ahí está, pueden leerlo, ¿no? Disfonía, trastornos de efectos de la voz, más frecuente en afecciones laringeas, como es de laringe, de cuello y de tórax. Por ejemplo, en laringe, laringitis o el famoso CRUP, inhalación de gases, cuerpo extraño, etc. Cuello, en casos de quirúrgica, casos quirúrgicos o neoplasia. Tórax, aneurisma aórtico, carcinoma broncogénico y mesotelomia. Dolor torácico tiene distinta exteriorización con la edad. El lactante solo va a llorar. El niño de segunda infancia sí puede decir que le duele en tal sitio. A veces puede describir, ¿no?, cómo es. Pero hay que saber preguntar también al niño. Numerosos procesos producen dolor, como neumonías, pleuritis, neumotórax espontáneo. Dolor retroesternal cuando hay traqueitis. Traqueobronquitis. Los procesos en base pueden provocar dolor irradiado hacia el abdomen en casos, por ejemplo, de apendicitis, ¿no es cierto? Y muchas veces hay dolor en la fosa ilíaca derecha cuando ustedes tienen una neumonía basal derecha, ¿ok? Muy bien. ¿En qué estamos? Quejido respiratorio. Es un signo frecuente en lactantes, sobre todo cuando está grave, con procesos graves. En caso de bronconeumonía y pleuritis en el niño pequeño. Estridor o cornaje, más es inspiratorio y provocado por la estrechez o esfuerzo del trayecto de un árbol. Pero ojo,
que bueno, en asma es a la salida del aire, ¿no es cierto? Eso es lo que diferencia de algún problema en vía aérea alta. Causas mediastinales, por ejemplo, ganglios o tumores. Habría que buscar. Expectoración, ya saben que ustedes no expectoran a los niños prácticamente hasta los 15 años, ¿no? Y hay expectoraciones clásicas, por ejemplo, asalmonada en casos de neumonía, fétida en casos de gangrena pulmonar, purulenta, absceso pulmonar, abundante y cero purulenta en bronquiectasis, serosas puras, bronquitis espasmódicas, filante y elástica en coqueluche, achocolatada en casos de procesos de amebiasis, sangre, bronquitis aguda. La expectoración puede estudiarse por examen directo, cantidad, color, olor, tipo, a través de un examen citológico o bacteriológico. Hemoptisis. Es poco frecuente en la infancia, hay hemoptisis franca, ¿no es cierto? O puede haber esputo hemoptoico. La hemoptisis franca arroja por la boca sangre líquida de color rutilante, rojo rutilante y con coágulos. Y se puede acompañar, no se olviden, de burbujas porque sale del sistema respiratorio. Esa es la diferencia con alguna hemorragia digestiva alta, ¿no? Esputo hemoptoico quiere decir que solo hay expectoraciones teñidas de sangre, ¿no? ¿Se presenta en qué casos? Por ejemplo, bronquiectasias, estados de hemorragia y paros, destrucción del tejido pulmonar, TBC, hiperemia, ruptura de vasos. Y acá tienen la hemoptisis de origen pulmonar y de origen extrapulmonar. Tema de examen. Pueden leerlo y van ustedes captando. La hemoptisis de origen pulmonar y extrapulmonar. Bueno, tenemos creo unos minutos para un caso clínico. Voy a llamar. Hasta ahora nadie ha respondido, entonces todos los grupos tienen un punto menos en las prácticas. Doctora, Mujer de 5 años. disculpe. Dime. Soy Milagros del grupo 6. No pude contestarle por mi internet. No me permitía seleccionar el micrófono. Hay que morir para ahora, no, ni modo. Ya, déjame hacer el caso clínico, voy a volver a llamar. Ya, Mujer doctora. de 5 años de edad con un tiempo de 4 días. Inicia malestar general, dolor de garganta, tos, se agrega fiebre, dificultad respiratoria grave. Al examen, preferencial, inspección tórax, movilidad disminuida, tiraje bilateral y abombamiento del hemitórax izquierdo. Y disminución del volumen del lado derecho. A la palpación, las vibraciones vocales están disminuidas en el lado izquierdo. A la percusión hay sonoridad aumentada en la misma base. En la auscultación, el murmullo está abolido en dicha base izquierda y hay un soplo con tonalidad anfórica. ¿Cuál es su diagnóstico? A ver, vamos a llamar. Ya, vamos a llamar a Paola Condori, del grupo 3. Sí, doctora. ¿Cuál es tu diagnóstico? Neumotórax. Ah, pero así vas a decir. Primero ustedes tienen que hacer con síndromes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, será un síndrome de condensación, neumonía derecha, porque ¿qué he dicho? A ver, voy a regresar. Tú tienes las vibraciones vocales disminuidas, ¿ya? Pero hay crépitos, tórax, movilidad, vibraciones izquierda, percusión, sonoridad, ya, ok. Por síndromes, pueden hacer síndrome pleuropariquimal, derrame pleural izquierdo, síndrome pleural, o sea, simplemente acá les estoy demostrando qué es lo que puede haber, ¿ok? Tenían que escoger la respuesta. A ver, ¿cuál eliges? ¿Se murió Paula? No, doctora, estoy aquí todavía. Ya, Bueno, Sayuri Paula. podría ser un síndrome de escape de aire neumotórax. Ah, ya pues. Eso, tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. Ahí tienen. ¿Ok? Es la respuesta. Estamos en pandemia, entonces tienen que descartar neumonía. Teníamos un montón de casos de neumonías ahora en esta segunda ola. En la primera no. En la primera ola nos llovían los MIC. En la segunda ola nos están lloviendo los casos respiratorios. Ya. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Una pregunta. ¿En neumotórax es recurrente el enfisema? ¿Los enfisemas?
No, no, no. O sea, cuando hay neumotoras, todos los neumotoras producen enfisema subcutáneo, no. Es sobre todo cuando hacen esfuerzos, es decir, por ejemplo, en una crisis de asma, esas toses emetizantes, ¿no es cierto? Tosen, tosen, tosen sin parar. A veces los niños tienen esa tos porque sí está alterado el sistema respiratorio con sus crisis asmáticas, pero la ansiedad no hace que descansen. Entonces ahí sí se puede romper y ir al tejido subcutáneo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O respondí tu pregunta? No, quien me preguntó. Sí, doctora, gracias. Ok, no todos los neumotoras producen enfisema. Algunos, por ejemplo, tengo varios casos que hacen solo neumomediastino, pero a través de ahí escapa a la piel y pueden hacer enfisemas cutáneos. O sea, todos los escapes de aire pueden provocar enfisema, sí, pero no todos los neumotoras provocan enfisema, no. ¿Ok? Listo, chicos, creo que ya es las 3:15. Gracias, Sheila. Me despido. Hasta Doctora, luego. disculpe, Sí, para saber si es que de alguna u otra forma se podría considerar lo que me llamó, soy Marco Carpio, sino que me operaron hace 2 días y justo estaba en control. estabas inconsciente. Ya, ok, no te preocupes. No, Luego doctora, vemos. estaba yendo a hacerme mi control. Ya, ya, no hay problema. Sheila, tú toma asistencia, después te la pido. Gracias. Doctora, Ya, una pregunta. Dime. Una pregunta. Soy Iber Torres del grupo 6. Me llamó hace un rato y sí no pude conectar porque se me fue la luz en la casa. Ya no sé, ya están muertos. Ya hablaremos en interno. Chao, chao. Igual tenía una pregunta. Si es que es más frecuente en niños que haya derrame paraneumónico por neumonía que en adultos. O sea, no, no, no es más frecuente. Me parece que es igual. La verdad que yo no tengo una estadística de los adultos, pero sí los derrames pleurales, que puede ser por lupus, que va a ser bilateral, que puede ser por un síndrome nefrótico, que puede ser bilateral o va a ser bilateral cuando el niño está en la sarca. Lo más frecuente es un derrame paraneumónico, un derrame pleural paraneumónico en lo que estamos hablando en pediatría. Pero no podría decirte yo es más frecuente. Desconozco la estadística de adultos, no, nunca hemos comparado. ¿Ok? Además que en adultos tiene que tener ciertas características, pues no. Muy bien. Hasta luego, chicos. Ya el otro profesor tiene que entrar. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.